Hermanos, muy buenos días. El Señor los bendiga ricamente, hermanitos. Todos tenemos expectativas frente a las respuestas de Dios. Respuestas a nuestras peticiones, ¿cierto? Respuestas a nuestro clamor. Todos tenemos expectativas frente a las respuestas del Señor. Pero, ¿en qué dirección esperamos nosotros las respuestas del Señor? En la dirección que nosotros queremos. Es decir, nosotros como que le hacemos planes a la misma respuesta del Señor, direccionamos la misma respuesta del Señor. En nuestra enfermedad, en temas sentimentales, en temas de trabajo, de negocio, siempre hacemos peticiones al Señor, pero esperamos que el Señor nos responda en nuestra dirección a la manera en que nosotros queremos. E incluso llegamos a pensar frente a las manifestaciones o respuestas del Señor, en alguna ocasión, yo pensaba que, o yo creía que, e incluso hasta llegamos a pensar en ocasiones que la manifestación o la respuesta del Señor es ridícula y absurda en algunos casos. Es así. Incluso puede sonar un poco duro y dirá, pero yo nunca he pensado que la respuesta del Señor es ridícula o absurda. Pero uno encuentra a través de la historia, aquí en las Sagradas Escrituras, algunas manifestaciones del Señor que a uno realmente le parecen increíbles. Y realmente nosotros, en nuestro diario vivir, algunas manifestaciones del Señor las cuestionamos porque no están en la dirección en que nosotros la planeamos inclusive. Por eso los invito, y el Señor tiene hoy una enseñanza maravillosa respecto a un tema como este, y la podemos ver en el segundo libro de Reyes, Antiguo Testamento. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Nos vamos a ubicar desde el versículo 1 al 14, pero hermanitos, les ruego que nos enfoquemos en el versículo 10, 11 y 12. Pero vamos a leer toda la porción para que tengamos un contexto claro de la lectura. Dice la palabra del Señor, hermanos, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo te envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate
7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí. Otra versión dice: yo que pensaba, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas los criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Padre, tú tienes manifestaciones maravillosas, Señor. Algunas de ellas tan simples que las consideramos absurdas, Señor. Ridículas quizás. Y también, Señor, nos hacemos planes, Señor. Fabricamos en nuestra mente, en nuestro corazón, la manera en que tú nos vas a responder, Señor, la manera en que tú vas a actuar. Qué necios somos. Permítenos, Señor, a través de esta porción de tu palabra, entender, Señor, entender que tú tienes planes maravillosos, que tú obras de manera espectacular, que tú eres maravilloso, Señor, que tienes todo el poder y todo el control, Señor, y que nuestra mente limitada no puede llegar a entender todo, Señor, lo que tú tienes en tu mente ilimitada para todos nosotros. Señor, te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, a través de esta porción de la palabra vamos a ver algunas reacciones ante los planes y las manifestaciones de Dios. Reacciones ante los planes y manifestaciones de Dios. Cuando uno lee una porción como estas, es obvio entonces que el personaje que nos entrega el Señor en la mañana de hoy, de nombre Naamán, es obvio que Naamán, este jefe o general del ejército sirio, era considerado un líder muy importante y poderoso dentro del reino de Siria, ya que cuando el rey sabe de la condición de Naamán, no lo rechaza, porque ¿cómo era esa enfermedad en aquel tiempo? Era temida, era odiada, y todos ellos eran excluidos, pero cuando uno ve que no es excluido por el rey, lo tenía que tener en altísima estima. Es lo primero que uno ve. Pero también es muy evidente, iglesia, que la fama del profeta Eliseo había traspasado fronteras, había llegado a muchos otros lugares, la fama del profeta Eliseo. Este relato de Naamán es una maravillosa historia que nos revela a un Dios que no tiene distinción de razas, un Dios que no tiene distinción de nacionalidad. Vemos aquí es a un Dios que es universal, es lo que vemos ahí. Y además, aquí la porción habla de un extranjero poderoso, un extranjero rico, pero que al final, ¿qué hace ante Dios? Se humilla y glorifica a Jehová. Eso es lo que uno ve aquí con este personaje, Naamán.
Pero la historia aquí, parafraseando, encontramos que la esposa de Naamán tenía una esclava que había sido raptada en uno de los tantos ataques que le habían hecho a Israel ahí en la parte de las fronteras. Entonces a Naamán, al escuchar el testimonio de esta esclava, de que en Israel había un profeta de Dios que podía curarlo de la lepra, inmediatamente Naamán va a informarle al rey de esta posibilidad de sanar. Pero cuando uno ve, hermanos, la condición de esta esclava, hablándole a la esposa de Naamán, al amo como tal, al dueño de su vida, porque en ese entonces había mucha diferencia de condición de persona, pero esta le habló ¿de quién? Del profeta. ¿De cuál profeta? Eliseo, el gran profeta de Dios. Le dijo, él puede curar al amo. Cuando yo leo esto, hermanos, el Señor me pega un estrujón. Yo no sé si a usted lo estruja y lo sacude la palabra del Señor, pensando que una simple esclava da testimonio de las maravillas del Señor, de lo que puede hacer el Señor, y nosotros no lo hacemos. ¿Qué te impide a ti? ¿Qué me impide a mí? Me preguntaba yo. ¿Qué me impide a mí presentar al Salvador Jesucristo? Muchas veces cuando alguien de pronto tiene entre comillas, una categoría por un puesto, o porque tiene más plata, o por cualquier motivo, me lleno de temor y no le hablo. ¿Por qué? Cuando encuentro aquí a una esclava dando testimonio del Señor, por Dios, esto me sacude. Yo no sé a usted, hermanito, hermanita. Esto creo que nos hace un llamado a que de verdad nos quitemos esa venda de ver grandeza en otras personas, importancia en otras personas, y que demos testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la gran pregunta es, ¿será que yo no tengo nada de extraordinario que hablar del Señor? ¿Será que yo no tengo nada que hablar de las maravillas del Señor? ¿Será ese es el problema? Ese es el problema, hermanitos. ¿O si tenemos a un Dios maravilloso que ha hecho cosas maravillosas en mi vida? Entonces, ¿por qué no hablamos de esas cosas maravillosas que ha hecho el Señor en mi vida? Esta parte de la esclava, mis hermanos, me llama a mí tanto la atención, y cuando yo me veo tan tímido, cuando me veo tan miedoso, inseguro de compartir las maravillas del Señor, tan fácil que es de pronto en la experiencia propia. Yo no sé en su vida, pero en mi vida el Señor ha hecho cosas extraordinarias. El Señor ha hecho unos cambios en mi vida que yo simplemente con mencionarlos, por Dios, y el que me haya conocido va a saber que es verdad. Una esclava dando testimonio del Señor. Y como decíamos ahora, el rey sin duda tenía en una altísima estima a Naamán, como dice la palabra, su comandante de grandes batallas, porque lo mandó sin vacilar a ver al rey de Israel. Y dice la palabra que lo mandó con plata, que lo mandó con regalos, que lo mandó con oro, que lo mandó con ropa fina. Ahí dice clarito, con unos presentes para el rey de Israel. Como quien dice, mijito, vaya pues, vaya donde ese gran profeta, y para yo ayudarle, vea, llévele estos regalos al rey de Israel, y para ayudar, mire, le va a llevar esta cartica de parte mía, para que él le ayude con el milagrito. Básicamente es eso. Ahora, cuando uno ve todos estos regalos, básicamente, ¿qué era lo que esperaba el mismo rey de Naamán? Que la sanidad se diera, ¿cierto? Que fuera una realidad. Eso es lo que uno puede ver, porque no iba a mandar regalos y la carta sin esperar nada. Él lo que esperaba era la sanidad de Naamán. Pero dice la palabra que además de los regalos lo mandó con una carta, la cual contenía entonces una petición especial. La carta básicamente decía, te lo envío,
para que lo sanes. Esa, el resumen era la carta. Te lo envío para que lo sanes de la lepra. Y el rey de Israel, dice la palabra que lo tomó a mal, porque dice que se angustió, que se enojó, ¿sí? Se salió de la ropa, se enojó sobremanera diciendo: ¿yo acaso soy Dios? Como que mate pues y que dé vida. Yo no soy Dios para que me pidan estas cosas. Y sin duda entonces el rey de Israel malinterpretó entonces los regalos y la carta, porque ¿qué dijo? ¿Qué pensó el rey de Israel? Este con estos regalitos y esta carta, yo creo que es que nos va a hacer algo, tiene algún plan, nos va a invadir o nos va a combatir, eso es, o de pronto me está provocando. Malinterpretó la carta. Entonces, cuando Eliseo se dio cuenta, entonces supo la situación del rey, le mandó a decir al rey: no, dígale a Naamán que venga, dígale a esa persona que venga, y se va a dar cuenta que hay profeta en Israel. Como quien dice: mándelo para que vea maravillas, para que vea a nuestro Dios obrando. Básicamente fue lo que le dijo. Entonces a Naamán le dijeron: bueno, vaya a la casa de Eliseo. Pero ¿qué creen ustedes que esperaba Eliseo en el momento de llegar? Naamán, en el momento de llegar a la casa de Eliseo. No, pues que lo recibiera, porque él se sentía grande, él se sentía importante, era el gran general de Siria, ¿cierto? La llavecita del rey de Siria. Y entonces, claro, él esperaba que lo recibieran conforme a su rango. Sin embargo, se sintió humillado cuando el profeta no salió a recibirlo. Porque el profeta, ¿qué hizo? Le mandó entonces a un muchacho, a un siervo, para que le dijera: hermanito, vea, el profeta le manda a decir que se lave 7 veces en el río Jordán. Esa fue la razón. ¿Se imaginan la reacción de este general? Pero ¿cómo así? Yo creo que en la cabeza de él estaba, en la mente de él estaba: no, allá van a poner tapete rojo, me van a hacer ahí como una gran bienvenida, y luego va a salir Eliseo, porque inclusive lo dice la palabra, me va a imponer las manos y le va a pedir al Señor que me sane. Él se había ya formado en su mente toda la situación. Y este acto de obediencia, entonces, de bañarse 7 veces en el río Jordán, digamos, ¿cómo lo ven? ¿Complicado? ¿Lo ven muy sencillo? Pues, muy sencillo, totalmente sencillo, ¿sí o no? Báñese 7 veces en el río Jordán. Pero Naamán se enfureció y lo tomó como una ofensa a su dignidad, lo tomó como una ofensa a su orgullo. ¿Cómo me manda a hacer eso? Entonces vuelven otra vez los siervos de Naamán. Es interesante en esta porción de la palabra la intervención de los siervos, es decir, de la gente supuestamente de menor categoría en la época, menospreciada incluso. Y vuelven y juegan con los siervos de Naamán, acostumbrados a obedecer la orden cualquiera fuera. Y entonces le dicen: amo, pues, si fuera una orden, digamos, bien difícil, usted la hubiera cumplido. Y entonces está tan fácil, porque no la cumple. Cúmplala, mire que está muy fácil, ¿cierto? Y entonces, y le dice: hágalo, y como dice el profeta, lávate y serás limpio. Y cuando uno ve esto, hermanos, algo tan fácil como bañarse 7 veces ahí para curarse de una enfermedad que era tremenda. Para la época ellos eran excluidos, llevados aislados totalmente a lugares donde no podían interactuar con las personas. Y con algo tan sencillo, y el hombre se enfurece. Pero cuando uno viene a la época de hoy, es sorprendente que religiosos de hoy, digamos, que no consideren que el acto sencillo y dramático de la muerte de Cristo
es suficiente para el perdón de pecados. ¿Por qué no entienden hoy muchas personas que el perdón de pecados es con algo tan sencillo? Poner la fe en Jesucristo. Es que es así de sencillo, poner la fe en Jesucristo, en lo que hizo en la cruz. Nos cuesta tanto entender que ese acto tan sencillo, como el acto sencillo de que se lavara 7 veces en el río, no lo tomara en serio Naamán. Pero hoy en día, ¿por qué no? Porque muchas veces aquí mucho religioso cree que tienen que hacer muchas cosas adicionales. Y es tan sencillo el perdón de pecados. Yo no entiendo, es sorprendente esto. Naamán entonces, cuando escucha a sus siervos, comprendió lo de sus siervos y obedeció. Y dice que el resultado fue que fue completamente sano de la lepra. Con eso que le mandó a decir Eliseo, tan sencillo. Y dice la palabra que su piel quedó tan suave como la piel de un bebé, de un niño. Maravilloso esto. Ahora, dice la palabra y ojalá quedaran entusiasmados para que vean qué pasó adicionalmente. Naamán quedó tan agradecido que le ofreció entonces la mermelada, el detallito a Eliseo, pero Eliseo la rechazó. Pero más adelante se van a dar cuenta que un siervo de Eliseo fue y quiso. Bueno, ya ustedes después en su casita. Pero les decía que el enfoque que yo quiero darle al mensaje para que entendamos entonces como todo el contexto. Pero quiero que nos ubiquemos en el versículo 10, 11 y 12. Vamos a volverlo a leer. Dice la palabra, versículo 10. Eliseo le mandó un mensajero que le dijo: anda y lávate en el río Jordán 7 veces y se te sanará la piel, quedarás puro y limpio. Versículo 11. Naamán se enojó y se fue diciendo: yo qué pensaba, ahí está, yo qué pensaba, que Eliseo saldría y se pararía delante de mí, pediría en el nombre del Señor su Dios y luego pasaría la mano sobre mi cuerpo para sanar la lepra. Miren el primer paso de Naamán: yo qué pensaba, yo qué pensaba. Y luego en el versículo 12, los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar son mejores que toda esta agua de aquí de Israel. ¿Por qué no me puedo bañar en aquellos ríos de Damasco y limpiarme ahí? Naamán se enojó mucho y dio media vuelta para irse. Tremendo esto. Entonces, esa forma en que Naamán fue recibido por Eliseo, digamos que nos invita a que hagamos una reflexión profunda, que hagamos una buena observación de lo que pasó aquí. La forma en que Eliseo recibió a Naamán. Naamán, este general leproso, era un hombre acostumbrado a que muchas otras personas entonces le rindieran pleitesía, porque ocupaba un cargo importante, como lo hemos descrito momentos antes, ahí en la corte del rey a la que servía Naamán. Estaba acostumbrado a que lo elogiaran y que lo trataran bien como una persona importante. Con plena seguridad que Naamán acompañaba al rey a todas las reuniones importantes, a donde quiera que el rey se presentara, con seguridad. Y no ha de sorprendernos entonces que Naamán se considerara una persona importante o más importante de lo que él realmente era. Pero yo creo que en eso no se debe diferenciar mucho de nosotros. Nosotros nos consideramos más importantes de lo que realmente somos. Y eso le estaba pasando a Naamán. Y cuando llegó a casa de Eliseo, ya sabemos que el gran profeta ni siquiera salió a saludarlo, a recibirlo. Simplemente entonces le envió a un criado con el mensaje que ya todos sabemos. Y sin duda, cuando uno analiza todo esto, sin duda que parte del trato de Dios para con aquellos con los que desea entablar una relación, creo que incluye hacernos pasar
por diferentes situaciones, por situaciones reflexivas e incluso hasta por situaciones humillantes. Y eso es lo que muchos de nosotros no entendemos cuando empezamos a caminar con el Señor. Cuando uno ve esto, realmente entiende que el Señor, cuando se quiere empezar a caminar con Él, tener una relación, Él puede llevarnos entonces a situaciones como estas. Y Naamán con seguridad que se sintió insultado por el comportamiento del gran profeta. Pero ¿saben algo? El gran obstáculo de Naamán, o el obstáculo más grande para su sanidad, no se encontraba en esta ofensa contra la dignidad o el orgullo o la importancia que quería tener Naamán. Y creo que el mismo Naamán describe la razón por la cual él se sintió tan enojado. Naamán nos da la razón. Y es aquí donde encontramos entonces las diferentes reacciones que ante los planes y las manifestaciones de Dios. Y la primera reacción que encontramos aquí ante los planes y manifestaciones de Dios es: ¿y yo qué pensaba? Mire que este Naamán ya se había formado una idea, ya en su mente ya tenía una idea de cómo sería la intervención de Dios en su vida. Claro, cuando él está ante esa situación que le dicen qué hacer, entonces él simplemente dice: ¿y yo qué pensaba? Es decir, ya se había creado en su mente y en su corazón la manera en que iba a pasar todo, la manera en que iba a manifestarse Dios. ¿Yo qué pensaba? Pero, ¿y qué tal nosotros? Muchos de nosotros no. Cuando tenemos el resultado, la manifestación de Dios, ¿y yo qué pensaba? Una vez que tenía elaborado el concepto de cómo actuaría el Señor en nuestra vida, en el mismo caso de Naamán, era incapaz o somos incapaces de concebir que el Señor actúe de otra manera, porque nosotros ya tenemos un plan preconcebido de cómo lo va a hacer o cómo quiere uno que lo haga. Entonces uno no admite ninguna otra forma. Entonces cuando nosotros creemos que podemos anticiparnos al actuar de Dios, automáticamente descartamos cualquier otra manifestación de Dios, porque ya tenemos en nuestra mente cómo lo va a hacer o cómo queremos que lo haga. Entonces descartamos cualquier otra manifestación, quedamos atrapados entonces en nuestras propias expectativas, quedamos totalmente atrapados. Pero iglesia, nuestro Dios, el Señor, es tan creativo, mis hermanos. Nuestro Dios es tan impredecible que jamás podremos adelantarnos a la manera en que Él va a actuar. ¿Cuándo vamos a poder hacerlo, por Dios? Con esta mente nuestra tan limitadita, a ese poder tan ilimitado del Señor, que no vamos nosotros a poder adelantar a lo que el Señor puede hacer. Es más, Él sabe lo que más nos conviene. Y muchas veces entonces no nos responde en la dirección de nosotros porque no es lo que más nos conviene. Y al saber entonces que su capacidad para intervenir es tan ilimitada, es mejor entonces que nos armemos de una expectativa abierta, de un espíritu abierto, dispuestos a ser sorprendidos por Dios, sorprendidos por sus extraordinarias expresiones, por sus extraordinarias manifestaciones. Entonces la primera manifestación es ante las manifestaciones de Dios: ay, yo qué pensaba, y yo qué creía, y yo qué quería. ¿Sí? Igual que Naamán, nosotros tenemos ese tipo de reacciones ante las manifestaciones de Dios, y aquí lo vemos. Pero en segundo lugar, otra reacción que encontramos aquí, que nos la entrega el Señor a través de su palabra, es, pues, esto me parece absurdo.
Y Naamán halló la respuesta entonces del profeta. ¿Cómo la halló? Ridícula, absurda o demasiado sencilla, por decirlo con otras palabras. Si de bañarse en ríos se trataba el asunto, en su propio país, dice la palabra, habían ríos mejores, de pronto con mejor aspecto, con mejor caudal, no sé, pero que él decía, hay mejores ríos en mi tierra. Si hubiera sabido que la forma de mi sanidad era tan absurda, pues yo me hubiera ahorrado este viaje tan extenso, tan largo y tan cansón. A lo mejor pudo haber pensado nada más de esa manera, y que de pronto es la manera en que pensamos también en muchas situaciones. Pero precisamente es en este punto donde tropiezan las personas más intelectuales, más inteligentes, más privilegiadas. Creen que los planes de Dios tienen que poseer la misma lógica e inteligencia que los planes de los hombres. ¿Usted no ha notado que las personas de pronto más estudiosas, con algunos cargos importantes, de pronto se quieren acercar a Dios con la lógica humana? ¿Qué de lógica tiene Dios, hermanos? Díganme, ¿qué de lógica? Cuando uno se acerca a Dios, la lógica hay que dejarla a un lado. Cuando uno se acerca a Dios, los títulos universitarios hay que dejarlos a un lado. Cuando uno se acerca a Dios, los puestos de importancia hay que dejarlos a un lado. Porque muchas veces, y ese es el gravísimo error, hermanos, que la gente, que los intelectuales quieren acercarse a Dios y a mirar sus planes con la lógica humana, con la inteligencia humana. Entonces, al medirlos con esta vara, las propuestas del Señor son, pues si las miramos desde el punto de vista lógico, de la lógica humana, muchas cosas del Señor las vemos como incoherentes, como atestigua una y otra vez la historia del pueblo de Dios e incluso la historia de hoy. Quien pretende caminar con Dios debe estar dispuesto a planes sencillos. Quien pretende caminar con Dios debe estar dispuesto a planes absurdos. Quien está dispuesto a caminar con Dios debe estar dispuesto a planes ridículos, sin lógica humana en muchas ocasiones. Iglesia, Dios conoce el camino que tú tomas. Ay, Dios conoce todo, absolutamente todo, pero tú no conoces el camino que Dios toma, y eso es una gran diferencia. Dios conoce todo de nosotros, nosotros absolutamente nada de las decisiones que Él va a tomar o del camino que Él va a tomar. Entonces, iglesia, ¿qué podemos aprender de una porción como esta? No te formes ideas de la forma en que Dios debe actuar. De ninguna manera, no te formes ideas. No te anticipes al actuar de Dios. No le hagas planes a Dios en la forma en que Él debe actuar. ¿Sabes por qué? Porque vas a descartar otras manifestaciones de Dios. Entonces, no nos encerremos en nuestras propias expectativas. No te encierres en tus propias expectativas. Deja que Dios obre. Él conoce todo de ti. Él tiene el control de todo. Él tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, no te formes expectativas. Deja que Él actúe. Deja que Él haga. Deja que Él maneje. Porque ninguna manifestación de Dios, y eso nos debemos de llevar completamente claro de hoy, ninguna manifestación de Dios es absurda. ¿Cómo lo creyó Naamán ahí? Ninguna manifestación de Dios es ridícula, por sencilla que la veamos. Él obra en maneras que no podemos entender. ¡Qué maravilla!
Naamán fue curado de la lepra, iglesia. Una enfermedad que destruía la carne y que era contagiosa con el contacto. Pero hoy en día también tenemos otra enfermedad que creo que destruye algo más que el cuerpo, destruye el alma, y es la enfermedad del pecado. Y hermanos, la noticia maravillosa es que ya no tenemos que ir a bañarnos 7 veces al río. Y gracias a Dios por eso, porque creo que las condiciones de nuestro río tampoco están dadas para eso. La gran noticia es que ya no nos tenemos que bañar 7 veces en el río. Tan solo debes colocar tus ojos en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué manifestación tan sencilla, mis hermanos, pero a muchas personas le parece absurda. Eso es lo que tenemos que hacer para curar la enfermedad del pecado. Ay, hablando de planes absurdos, iglesia, como visualizó Naamán, pero también como visualizamos nosotros en muchas ocasiones. ¿Qué más absurdo, mis hermanos? Que el Creador y por consiguiente el dueño de todo lo creado envía a su Hijo unigénito a morir en una cruz por los pecados del mundo. Absurdo. Pero un plan maravilloso, una manifestación de Dios. Siendo Dios, se hizo hombre. Por Dios, ¿cómo entender eso? Qué maravilloso plan. Solamente se le podía ocurrir al Rey de Reyes, Señor de Señores, con su pensamiento ilimitado, con sus estrategias maravillosas. Aquel que no conoció pecado se hizo pecado por toda la humanidad. Aquel que no conoció pecado se hizo pecado por ti, por cada uno de nosotros. Fue a la cruz, mis hermanos, por una humanidad rebelde, por una humanidad desobediente, que no merecía el amor sacrificial del Dios, del soberano creador. Sin embargo, lo hizo por amor. Y todo esto para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, hoy nos llevamos una gran enseñanza porque tenemos diferentes reacciones frente a las maravillosas respuestas del Señor, frente a los planes y manifestaciones del Señor. Y creo que en muchas ocasiones obramos igual que Naamán. Yo pensaba que, yo creía que, yo esperaba que. Esperamos muchas cosas. Cuando esperamos muchas cosas, entonces nos cerramos a otras posibilidades que el Señor tiene para bendecirnos. Y en muchas ocasiones las manifestaciones del Señor las vemos como absurdas, ridículas, quizás por sencillas, pero el Señor obra en maneras que no podemos entender. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Padre, perdón, porque en cuántas ocasiones, Señor, queremos darte instrucciones de cómo debes actuar. Diseñamos la estrategia, diseñamos el modo en que tú debes actuar, Señor. Y entonces nos cerramos, nos negamos a manifestaciones maravillosas, a bendiciones maravillosas que tú tienes para con nosotros. Te pedimos perdón, Señor. Hoy nos muestras claramente que debemos dejarte actuar, que tú tienes lo mejor para nosotros, incluso de formas tan sencillas que podemos verlas como absurdas quizás.
Gracias, Padre, porque eres grande y maravilloso, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos animas, Señor, y nos recuerdas que tú eres poderoso, que tienes el control de todo, que tienes cosas maravillosas para todos y cada uno de nosotros, que tienes lo mejor para cada uno de nosotros. Y nos haces un llamado, nos animas hoy a que esperemos tus manifestaciones maravillosas y que no nos formemos, no nos hagamos expectativas de tus respuestas. Te alabamos, Señor, te damos honra y toda la gloria en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.